Bueno, vamos a la escritura. Diga, entendidos en la identidad de Cristo y afirmados en la identificación con Cristo. Por eso Pablo hablaba de lo que él era en Cristo, pero también en lo que él estaba identificado con Cristo. Él dijo, para ser semejante a él en su muerte, para ser semejante a él en su resurrección. Dice, para ser semejante a él en su gloria. Entonces, es muy importante que tengamos, diga, entendimiento de la identidad de Cristo en nosotros. Yo soy en él. Pero también afirmados en la identificación, ya no de Cristo, sino con Cristo. ¿Cómo aquello puede ser entonces de lo subjetivo a lo objetivo, de lo legal a lo real? Y esta es la manera maravillosa como Dios en Cristo lo ha dispensado. Antes de llegar a la cruz, Jesús reúne a sus discípulos, Juan capítulo 14. Y entonces allí les afirma a ellos una declaración en la que les conforta. Le dijo, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y él luego le afirma, voy a preparar lugar. Él está hablando de la gestión que va a hacer en la cruz y en su muerte y resurrección, identificar lugar. La palabra ahí es moné, que no tiene que ver con sitio geográfico, con un espacio físico. Moné es finca rectora, lugar de jurisdicción. Voy a preparar lugar. El espacio, no físico, sino el lugar de jurisdicción. La finca rectora, la posición en la que ustedes ejecutarán, escuche esto, para que estén futuro donde yo estoy. Y Jesús no estaba hablando de una posición terrenal, de un sitio físico. Él está hablando de la posición, del moné, del lugar donde Él está, porque Él siempre ha sido y Él siempre será. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el Cristo eterno le está diciendo, voy a gestionar todo este trámite para que se legalice la capacidad en que ustedes pueden estar futuro donde yo estoy. Diga moné. La obra de la cruz entonces nos posiciona, y eso se llama identidad de Cristo. ¿Quién soy que tengo en él? Pero la identificación tiene que ver con la operación de aquello en lo que él nos ha establecido, para que vosotros estéis donde yo estoy. Un poco perplejo por esta declaración, le dice Felipe, Señor, pero nosotros no entendemos esto. ¿Cómo podemos saber el camino? O sea, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la forma de que esto se dé? Y aquí es donde Jesús hace un triple enunciado con respecto a su identidad. Diga, yo soy. Y note que Jesús dice, yo soy el, no el camino. De forma absoluta, categórica y exclusiva define que Él es. Así que Cristo no puedes considerarlo como una opción. Esa es opinión secularizada de un mundo ignorante que le pone en la misma categoría de los grandes maestros, de los líderes religiosos, y decir que Jesús es uno más dentro de Buda, Confucio, Mahoma. No. Jesús no es uno más. Él es el único. Yo soy el camino.
Luego dice la verdad. Él no es una verdad, Él no es una propuesta, Él es la verdad absoluta, inmutable, en la que Dios ha dado a conocer todo. Y Él dice: yo soy la vida. Así que define la fuente misma donde todo se origina. Diga: la vida. Juan 14:6 entonces nos muestra que es el único medio en el que se puede accesar al Padre, de quien se desprende toda buena dádiva y todo don perfecto. No se turbe vuestro corazón. Esos discípulos todavía están confundidos. Hay circunstancias fuera de ellos que se han venido fraguando, se están enterando de una conspiración. El Señor les ha anunciado previamente de que llega el momento suyo de la entrega, y todo eso genera en ellos un aspecto de incertidumbre, de perplejidad. Y el Señor le dice: no se turbe. Turbar en español está asociado a una misma raíz: perturbar, disturbio, turbar, turbio. Es todo aquello que se desajusta, que se desordena, que crea una forma de mezclarse, y entonces no hay claridad. Ellos no tienen claro lo que Jesús le está declarando. Él dice: no se turbe vuestro corazón. Y yo quiero decir la misma palabra de Jesús para mucha gente, que probablemente situaciones que están ocurriendo fuera de ellos, conmoción en la gente, perturbación en los sistemas, crean entonces que circunstancias fuera de nosotros nos den un cuadro errático de la realidad. Por eso la verdad está en lo que Él dice y no en lo que sucede fuera de nosotros. Le está diciendo el Señor: no se turbe, no se confunda, no deja que se mezclen las cosas y no tenga tranquilidad para definirlas tal como yo las anuncio. Diga: yo soy. Note cómo Cristo define en su identidad que Él es el elemento sustancial de todo el ser. Diga: yo soy. El ser está definido en Cristo. Por lo tanto, sin Él, la identidad de hijo es imposible experimentarla, y la identificación con el hijo es imposible disfrutarla. Diga: identidad. La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. Diga: identidad. En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Diga: yo soy. ¿No escuché? Ese yo soy viene del que es, del que ha sido, del que siempre será. Y esa definición no es porque yo me la adjudico, sino porque el Padre me la otorga. Por eso Él estaba seguro de quién era. Dice en el libro de Juan 13, sabiendo Jesús. Mire si tú no eres consciente y no sabes de esta realidad, sabiendo Jesús que de Dios había salido y a Dios iba, sabiendo que había llegado su hora y sabiendo que el Padre le había dado en sus manos todas las cosas. Jesús sabía. Cuando tú sabes quién eres, no te acomplejas cuando sirve a otros. Dice que tomó la toalla y el agua en el lebrillo para lavar los pies a sus discípulos. ¿Por qué dice que lo hizo sabiendo? Porque era un trabajo de esclavos.
Y Él no se está rebajando a que la gente lo identifique como un esclavo. Él sabe quién es. Cuando tú estás claro de tu identidad en Cristo, cuando sirves, no lo haces con mentalidad de esclavo, sino de hijo. Diga, los hijos sirven en casa al padre. Los esclavos sienten que los abusan, que el trabajo y el servicio es un maltrato, pero los hijos sirven con dignidad. Sabiendo Jesús ese sentido de destino, de propósito, y también de lo que Él está consciente de posesión, no es porque Él se lo atribuya caprichosamente, es porque ha habido un reconocimiento del Padre. Recuerda cuando antes de iniciar su ministerio oficialmente, allí en el Jordán, los cielos se abren, una voz de lo alto, el Padre lo identifica, el Padre lo presenta y dice: este es. ¿Quién dijo esto? Diga el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Luego le reitera a Pedro allá y a los apóstoles Juan y Santiago en el monte Tabor: este es, solo a Él oíd. El Hijo lo es por reconocimiento, el Hijo lo es por constitución, el Hijo lo es por decreto. Dice el Salmo: tú eres mi Hijo para siempre, y he dicho: siéntate conmigo a mi diestra. Diga, el reconocimiento del Padre es la identificación del Hijo. Tú no eres hijo porque lo haces a sí mismo, o alguien se hace hijo. No, diga, tuvo que darse desde el Padre. ¿Usted mismo se hizo hijo? No. Así como en lo natural tú no puedes llegar a ser hijo, en lo espiritual tampoco. Por eso dice que esa es una potestad, es un derecho. Oh, aleluya, debiera alegrarse. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le han recibido en su gracia y los que han reconocido su señorío, a esos, ¿dónde están? Le dio la potestad, exousia, el derecho legítimo del poder que la autoridad confiere sin ningún límite. Le dio la potestad de ser hechos. Tú no te hiciste, Él te hizo. Y así como reconoció al unigénito, te dice a ti: tú eres mi hijo en el Hijo. Grite aleluya. Diga: soy porque Él me hizo y Él me reconoce. Esa voz en el que el Padre define la identidad del Hijo es donde Él se siente autorizado para operar. Por eso a nosotros se nos dio la misma autoridad por identificación, por filiación, por comisión y posición. Diga: en Cristo. Diga: en Cristo. Y solo el que tiene la identificación del Padre es el que disfruta los derechos de herencia como hijo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? No escuché. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. ¿El espíritu de qué? Efesios dice que fuimos adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad por medio de Jesucristo. Así que tú no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. El esclavo siente temor, sirve por castigo, pero el hijo tiene reconocimiento y sirve por gratitud. ¿Dónde están los hijos? Entonces, nosotros hemos recibido
es el Espíritu del Hijo, por el cual podemos en Él ser adoptados y tener la libertad, el derecho de clamar, por el cual clamamos. ¿Cómo es el clamor de los hijos? Es una palabra de ternura, de intimidad. Él no es el Dios todopoderoso. Él no es el Santo de Israel. Él no es allá el Altísimo, ni el Dios, el Abba. Wow. El primero que tuvo esa expresión hacia el Padre fue el Hijo. ¿Recuerda cuando él oraba? Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. ¿Quién oró así? Diga el Hijo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos. Ay, 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 usted debiera alegrarse. La ternura del Padre, la confianza del Padre, la gracia del Padre fue cercana y accesible a ti, porque en el unigénito fuimos hechos primogénitos para clamar con la misma certeza, con la misma confianza, como hijos. Diga amén. Y dice que ese Espíritu, el del Hijo, es el que da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que testifica? ¿Que somos qué? Hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso los primogénitos reciben doble herencia. Así que un doble aplauso a Él. Aleluya. Diga yo soy. Y lo primero que él dijo fue el camino. Porque en eso está definiendo nuestra identidad en cuanto a Cristo como nuestro destino. Sabiendo Jesús de que había salido de Dios y a Dios iba. Diga destino. Cuando él dijo yo soy el camino, la idea no es un sentido geográfico. El término griego ahí es odos, diga odos, que no se refiere a una senda, llamémosle física. Odos significa medio y procedimiento para realizar y alcanzar algo. Odos significa el modo y manera como se hace o como vive una cosa. Está definiendo entonces una forma de proceder. Odos es el proceder de alguien manifestado en su conducta. Por eso Jesús, sabiendo que de Dios había salido y a Dios iba, él sabía su destino. No era una cuestión el hecho mismo de saber, como dije, un lineamiento físico, sino que tenía un claro entendimiento de su proceder, porque sabía, escuche, para qué había sido enviado. Cuando la gente lo quiso retener, basado en sus necesidades, maestro, te estamos buscando, quédate con nosotros, súplenos, ayúdenos, resuélvanos. Dijo, no. Es necesario que yo anuncie en toda aldea y ciudad el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si tú no tienes claro tu camino, jamás tendrás claro tu destino. Y por lo tanto, tu misión de vida será confusa. Diga el camino. Entonces, Cristo, Él mismo, define nuestra manifestación o
razón de existencia y de proceder de una forma de vida. La Biblia dice en Colosenses que en Cristo fueron creadas, diga, todas las cosas, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. A Él sea la gloria. Por lo tanto, cuando Él define el gran yo soy, está diciendo que todo estaba en Él, que todo se produce por Él y para Él, que Él es el pensamiento del Padre, donde la palabra ejecuta, donde el verbo trae a la existencia todo lo que estaba. Por eso Él no llega a ser, no necesitaba de nada ni de nadie para llegar a ser. Él ya lo era en esencia misma. Alabado sea Dios. Por eso lo que Él hizo no fue porque le faltara. Él no lo hizo porque lo necesitara. Dios nunca creó por necesidad. Dios creó por propósito. Y ese propósito lo definió, diga, en el Hijo. Vamos, grite, en el Hijo. Aleluya. Entonces Cristo, en quien todo está, en quien todo se origina, ahora muestra que es Él el pensamiento del Padre verbalizado y materializado. Por eso cuando el Padre dio la palabra, diga fue, diga fue. Por causa de ese propósito eterno entre el Padre y el Hijo, es que todo es traído a la existencia, manifestado en el tiempo. Y ahí era donde tú y yo estábamos incluidos, diga, en Cristo. ¿Dónde estábamos nosotros antes de ser? Diga, en Él, quien ya era. Por eso fuimos creados, fuimos elegidos y fuimos escogidos en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando levantaste la mano? ¿Cuando hiciste la oración de fe? No. La Biblia dice que fuimos escogidos en Cristo antes de. Escogidos en Cristo. Él no te escogió el día que tú levantaste la mano. Ese día fue el que tú te enteraste que ya había sido escogido desde antes. El Señor no tomó la decisión de escogerte porque tú decidiste entregarte. Tú te entregaste porque Él ya te había escogido. Esa elección eterna, soberana en Cristo, te llevó al arrepentimiento, te llevó a la entrega y a la rendición que Él esperaba de tu vida para recibirla de Él. Aleluya. Cristo define entonces que en esa elección, escuche esto, el propósito de ser Él, nuestra salvación. Y ese propósito de salvarnos no fue librarnos de algo, sino introducirnos en alguien. Diga, la salvación es introducirnos en Cristo como nuestra vida. Yo soy la vida. Hemos definido la salvación como un asunto sencillamente de ser librado de algo. Eso es ese no es el fin, ese es el resultado, el efecto. Pero la causa primordial de la salvación no fue librarte, es llevarte, es introducirte a Cristo. Porque la salvación no es algo que voy a disfrutar en el cielo, es alguien que vino como vida para ser disfrutado ahora y para siempre. Yo hubiera gritado aleluya. Diga Él. Por eso dice que ahora Cristo, como nuestra vida, nos introduce a su vida. Y Él mismo se da a nosotros como pacto para garantizar que el propósito eterno, te di por pacto. Entonces Él es dado a nosotros como vida.
y Dios lo dio a nosotros como pacto. ¿Para qué? Para que el propósito eterno no haya nada ni nadie que lo invalide, no haya nada ni nadie que lo altere, no haya nada ni nadie que lo impida. Que decimos como David: mi Dios cumplirá su propósito en mí. Grite amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Quién es el principio del Evangelio? Jesucristo. El Evangelio no comienza contigo ni es para ti. El Evangelio es en Él, por Él y para Él. Porque Evangelio es anunciar las buenas noticias. Y la buena noticia no es Dios solucionándole el problema o la necesidad al hombre. Dios revelando su propósito en Cristo. Grite aleluya. Diga: el Evangelio de Jesucristo. Si no entendemos que el Evangelio es en Él, entonces podemos caer en humanismo. ¿Por qué? Porque cuando se predica el Evangelio y el centro de ello es el hombre en su necesidad, en su problema, predico el Evangelio, venga el Señor, Él te va a sanar, va a arreglar tu matrimonio, te sacará de tu crisis, te quitará los vicios. Entonces el centro del Evangelio eres tú y Dios. El 9:11, ¿qué le falta? ¿Qué necesita? ¿A dónde está? Diga: el centro, principio y todo del Evangelio es Cristo. Por eso cuando anunciamos el Evangelio, estamos anunciando la buena noticia de que en Cristo Dios se propuso llevar a cabo un propósito eterno. Y el fin no era salvarnos. Salvación es un trámite que Dios hace para que tú llegues a recibir lo que en Cristo Dios ya había dado. Grite aleluya. Esa proclamación del Evangelio, entonces, diga, comienza con Él. Él es el principio de todo, dice la Escritura, y termina con Él. Porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Claridad tenía Pablo cuando podía enseñar a la gente. Y él lo afirma ahí en Gálatas 1. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, como el hombre lo quiere, como el hombre lo interpreta, como el hombre lo predica. No, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Diga: un evangelio humanizado no es el evangelio genuino. Yo lo recibí. ¿Dónde está el evangelio? Dígalo ahí, ahí está. Por revelación de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Diga: la revelación de Jesucristo. El evangelio es decirle al hombre que se le va a arreglar la vida. Cristo no vino para arreglar tu vida. Cristo vino para mostrar su vida y dársela, aleluya, a los que por gracia le reciben y les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que no se puede apreciar el yo soy que Jesús declara en toda su existencia eterna y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Diga: el gran yo soy. Tú no podrás apreciar, conocer el gran yo soy hasta que no entres por yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará. Tú no podrás encontrar las riquezas del gran yo soy si no has
entrado por el yo soy la puerta. Tú no podrás experimentar esta grandeza de vida si no has recibido al que dijo yo soy la vida. Esas definiciones que él hace de sí mismo tienen como efecto mostrarnos la esencia del ser. Diga ser. Ahora, pero debemos entender una cosa. Aceptar el mensaje del evangelio como la proclamación, como la voz de Dios es una cosa, pero conocer, entrar y ver al gran yo soy es otra, muy distinta. Hay gente que han oído y han recibido la voz, pero no han experimentado la vida. Mire un episodio interesante, con esto quiero ilustrar ese principio. Está en el libro de Apocalipsis. El versículo 11 y 12, Juan muestra una experiencia. Estando allí en Patmos, en el día del Señor, que no es un día de 24 horas, ni definido en un crono, sino un tiempo eterno en Cristo. Diga el día del Señor. Estando yo en el Espíritu, me volví, diga me volví, para ver la voz. Diga, la voz se puede ver. Me volví para ver la voz. La voz se escucha. Pero Juan sabe de que no es un asunto auditivo, sino en el Espíritu. Por eso dice, estando yo en el Espíritu. Diga, la voz se puede ver si estás en el Espíritu. La voz la puedes escuchar si estás en los sentidos. Por eso la voz se escucha con el oído físico, pero se ve en el Espíritu. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí una voz y me volví para ver la voz. Para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué fue lo que vio? ¿Vio la voz? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué es lo que dice el texto que vio? Y vio 7 candeleros de oro. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué dice Juan que son los 7 candeleros? Él mismo explica la visión. ¿Qué dice que son los 7 candeleros? En el libro de Génesis. Vamos a tener que leer en Apocalipsis. ¿Qué dice que son los 7 candeleros? Vamos, diga, las 7. No estoy inventando, estoy mirando lo que la Escritura dice. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? ¿Las qué? La iglesia en su totalidad. Volví y vi la iglesia, el cuerpo. ¿Dónde está la iglesia? Él vio el cuerpo. Aquí existe un peligro en el que nosotros podemos caer, y es perder a Cristo en la iglesia. Porque a veces estamos ocupados tanto en los asuntos de la iglesia que convertimos el centro y la totalidad de lo que hacemos al cuerpo y no a la voz. ¿Qué fue lo que él vio? Las 7 iglesias. Pero note usted que cuando hay ese volver es para entender no el medio donde la voz se expresa, sino la fuente donde la voz se origina. Porque dice la Escritura que después de ver las 7 iglesias, los 7 candelabros, el texto dice, y entonces seguí viendo,
Por eso es que necesitamos ver más allá de lo que nuestros sentidos perciben. El ver no tiene que ver con la facultad de la vista, sino de la visión. La visión celestial es la que Dios te va a revelar. Y cuando Dios te da no una visión, la visión celestial, ineludiblemente te revelará, te mostrará a lo que Juan vio. ¿Qué fue lo que vio? Diga, en medio, grite. Usted no está aquí conmigo, ayúdeme por favor a predicar. ¿Dónde lo vio? Escuche, en el centro, llenándolo todo. Él no lo vio a un lado, ni como estaba luego en la otra iglesia, afuera en la puerta tocando. No. Cuando lo vio fue en el centro, teniendo dominio, llenándolo todo. Desde allí todo Él lo expande, porque Cristo es la plenitud de Dios. Aleluya. Y la iglesia es llenada de la vida de Cristo. Diga, en medio. Mucha gente puede estar envuelta en las tareas eclesiásticas y no reconocer a Cristo en el centro de ella. Cristo no es un punto en tu agenda ministerial. Cristo no es un tema doctrinal del que enseña una vez al mes. Cristo es el todo, en todo. Amados hijos de Dios, ministros de la palabra, podemos caer en un sutil peligro, y es dejar de ver al que es la voz. Él no es el eco, Él no es la opinión, Él es, diga, la voz. Diga, la voz. Por eso el que tiene el Espíritu y está en el Espíritu, estando yo en el Espíritu, va a identificar los sonidos de la voz. Va a conectarse con la frecuencia de la voz de Cristo en medio. Escuche, no estaba en medio del tabernáculo, no estaba en medio del campamento, no estaba en medio de las 12 tribus, estaba en medio de los 7 candeleros. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos habla por el Hijo. En otro tiempo, habiendo hablado por los patriarcas y profetas, ahora la voz de Dios es en el Hijo, en Cristo. Y tú no puedes decodificar lo que la voz dice si no está en la frecuencia en la que Dios habla. Diga, Dios nos habla en la verdad presente en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso de que me volví, la palabra que usa Juan es epístrofe. Ese verbo indica es dar un giro hacia, volver el rostro a. Y ahí está entonces la acción. Nadie puede ver la voz si no mira la fuente donde se origina. Una de las formas como Martín Lutero definió pecado, usó la palabra latina incurvatus, y que quiere decir doblado hacia adentro, vuelto hacia sí mismo. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos oír la voz? Porque no hemos vuelto hacia. Estamos mirándonos a nosotros mismos. Y vas a encontrar deficiencia. Vas a encontrar culpabilidad. En ti mismo vas a encontrar, como lo dijo aquel, miserable de mí. En ti, como fuera de Cristo, no hay nada bueno.
Pero cuando tú ves hacia Cristo, te ves en Él, porque tu identidad y tu identificación está en el yo soy y no quien tú eres. Por eso ese incurvatos, que es el hombre vuelto a sí mismo, se llama ególatra. Se presenta a sí mismo, se promueve a sí mismo. Mucho gusto, yo soy el apóstol tal. Yo soy, y se define por el título, por la profesión, por el apellido, por el país. Tú no sabes quién eres cuando tu definición está en lo que haces. Diga, yo soy en Él. No le gustó mucho eso. Claro que no nos gusta, porque eso es una humillación a nuestro ego, que siempre está buscando ser reconocido, aplaudido. Pero ya no vivo. Ese yo dejó de vivir para vivir el gran yo soy en nosotros. Aplauda su nombre. ¿Y qué dice Pablo en Corintios? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, es la misma palabra epístrofe, vuelvan hacia Él. Entonces van a ocurrir varias cosas. El velo se quitará. ¿Cuándo se quitan los velos? Eso, cuando dejas de mirarte a ti mismo, mirar fuera de ti mismo, ver lo que el sistema establece, y empiezas a ver lo que Él dice. Hay gente que se ha convertido a la religión cristiana, pero no se ha convertido al Señor. Cuando se conviertan ¿qué es lo que dice? ¿A qué? Al Señor. Es a Él. Cuando le miren a Él en su totalidad, todos nosotros mirando a cara descubierta, porque los velos fueron quitados, los prejuicios fueron quitados, y ahora yo puedo verle. Y ahora entonces Él viene a ser mi todo. Entonces aquí es donde entendemos que en ese camino encontramos la razón de vivir. Diga, de vivir. Cuando Jesús declaró yo soy la verdad, estaba mostrando la identidad que define en nuestra realidad, en lo que nos confirma y establece en lo que es la sustancia misma de todo. La palabra verdad ahí es aletheia, y no tiene que ver con un asunto filosófico, de un asunto verbal simplemente. Aletheia en cuanto a verdad se traduce, diga realidad, diga realidad. La idea es lo no oculto, la realidad, pero se refiere a la realidad sustancial, como dije. Ok, porque la realidad sustancial es en el Espíritu, donde nos muestra la realidad de lo que somos en Él. Hay gente viviendo el cristianismo. Una cosa es vivir el cristianismo y otra cosa es vivir a Cristo en la realidad sustancial. Hay gente viviendo el cristianismo en una realidad virtual. Puede existir una realidad virtual y una realidad sustancial. La realidad sustancial es el hecho mismo de tenerlo como sustancia, de tenerlo a Él en su realidad presente. Y lo experimenta, escuche, diga, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Cuál es la realidad virtual? La que se experimenta en los sentidos. Yo no sé si alguno ha estado en Disney. Espero que usted recuerde aquella experiencia que tuvimos cuando se nos llevó a esa cápsula espacial. Se nos dice, van a tener un viaje al universo. Y uno entra a una cápsula y de hecho le mandan a que se ponga
como un astronauta ahí en esa silla, le dan unos cascos con unos visores y lo sientan a uno, y de repente, como tiene una forma de cápsula espacial, allá ese hombre llega vestido como de astronauta, cierra la puerta y uno está allí. De repente van a iniciar su viaje a las estrellas. Y sale, se mueve esa cápsula y lo primero es una pantalla. Y eso comienza abajo a moverse. Como cuando va a salir la nave espacial. Todos sus efectos tú los estás oyendo. Usted ve que eso se movió y de repente crea un... Y usted cree que salió. Se abre esa ventana allí, empieza usted en la pantalla a ver, wow, es unas sensaciones, como dije. Eso está en los sentidos. Lo que tú oyes, lo que tú ves, la pantalla, lo que tú sientes, tú estás sintiendo. Todo eso crea una realidad virtual. Después de 5 minutos, usted baja con la idea de que verdad fue a las estrellas y nunca se movió de ese lugar. ¿Fue realidad? Sí, fue realidad. Tú lo sentiste, lo viste, lo oíste. Creíste que fuiste. Se llama realidad virtual. ¿Se experimenta dónde? Así hay muchos creyentes. En el cristianismo se te venden sensaciones que te hacen sentir, que te hacen ver, que te hacen creer que fuiste. Pero muchos siguen ahí sentados en el mismo lugar por 30 años, nunca se han movido. Por eso el evangelio te llega es a la yo soy la verdad, y mostró fue la realidad sustancial, estando ya presente Cristo, no para que yo viva fantasía, no para que yo tenga espejismo, no para que mis sentidos entonces me informen de lo que está sucediendo, para que mi espíritu tenga testimonio de la realidad, de la sustancia misma de todas las cosas que están en Cristo Jesús. Vamos, aplauda su nombre. Por eso lo simbólico, lo figurativo, lo que estaba en el antiguo pacto era una manera de proyectarte una sombra. ¿Una qué? De la realidad. No puede existir una sombra si no hay un objeto real que la proyecte. Lo que sale ahí al lado es la sombra. ¿Por qué existe la sombra? Porque hay un objeto real que la proyecta. ¿Quién es la realidad de todas las cosas? ¿Y tú qué quieres? ¿Disfrutar la sombra? ¿Seguir la sombra? No, tú estás en la vida, en la verdad y en la luz. Diga Cristo, diga Cristo, diga Cristo. Vamos, diga Cristo. En Él está la realidad. Por eso cuando yo conozco esa realidad, conoces la verdad, es que tú experimentas la libertad. Muchos, por no conocer la verdad, están pidiendo liberación. La liberación es para los cautivos, la libertad para los hijos. ¿Qué dije? ¿O puede haber un hijo endemoniado? No, si son engendrados de Dios, participan de una naturaleza divina, y el que se une al Señor, y si hay un espíritu unido en Cristo, ¿va a haber otro espíritu? No, diga, la libertad es para los hijos, la liberación para los cautivos. Por eso nunca tú ves a Jesús o a Pablo echándole fuera a los demonios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Corinto.
Y eran carnales que tenían celos, pleitos, algunos en conductas aberrantes. Pero él nunca dijo: demonio, fuera. No, dijo: hagan morir esas obras de la carne y muestren el fruto del Espíritu. Porque si ustedes conocen la realidad, la verdad, van a experimentar la libertad. Muchos creyentes, por no conocer la realidad, todavía cree que hay maldiciones generacionales que los atan. Pastor, quiero que ore por mí y me declare libre de esa maldición de ruina y de no sé qué, que mi abuelo que fue brujo. Si alguno está en Cristo, las cosas que pertenecieron a esta vieja creación, a esta vieja naturaleza, a este viejo orden, pasaron, no se traspasaron. Diga, pasaron, dejaron de ser. La Biblia no dice que se mutaron, que se traspasaron. Dejaron de ser para que vengan a ser las reales. Grite aleluya. Por eso necesitas conocer la verdad. Por eso necesitas conocer la realidad. Y seréis verdaderamente. Diga, puedo vivir en libertad por el conocimiento de la verdad. Entonces note, cuando él define que él es la verdad, está diciendo lo que Hebreo dice, que él es la imagen, que el Hijo es la sustancia misma de todas las cosas y que todas las cosas en él subsisten. Diga, es la sustancia. Diga, es la sustancia y en la subsistencia de todas las cosas. Diga, sustancia. Me gusta cómo está ahí. En griego es upostasis. La idea es de estar en pie debajo. O sea, cómo me pongo firme sobre algo que me cubre. Que yo puedo estar de pie en aquello que yo puedo tener fundamento. Esa es la idea. Cuando yo conozco la realidad en Cristo, fundamento de la fe, el fundamento de todo es que yo me paro, en Él estoy firme, aleluya. No seré jamás removido, porque Él es la sustancia. Y en esa upostasis es que hay una unión legal y cosustancial en lo que Él es y en lo que Él me hizo, aleluya. Diga, estoy fundido en Cristo. Mi realidad es lo que Él es. Yo hubiera gritado amén. ¿Cuál es mi realidad? No lo que yo siento, no lo que a mí me pasa, no lo que yo hago, no. Mi realidad es lo que Él es, lo que Él dice y lo que Él ha hecho. Diga, sustancia. Cómo esa cualidad del ser me lleva a tener la certeza, la confianza de pararme, que me sustento, que me mantengo en el peso de aquello. Oh, aleluya. Por eso se llama gloria, el peso mismo de su ser. Oh, alabado sea Dios. Y cuando ese peso se establece, crea una marca, crea una impronta. Por eso habla del carácter de Cristo, porque es lo que me marca, me impronta. Él pone ese sello y define en mi espíritu lo que yo soy. Por eso los que son de Cristo tienen su espíritu, y aquí tienen el testimonio, el sello de lo que son, que es lo que somos, hijos de Dios.